Wow. Está frío, ¿no? Hola. Y hace Hola. mucho frío. Bueno, en Sisacate, ¿cómo está? Helado está acá. ¿Cómo es? Helado. Parecía a el Omar Micolini. Bueno, chicos, pónganse más, participen más. Después van a llorar. Hola, profe. Buen día. Buen día. Hola, Dionisio. Hola, Gastón. Hola, profe. ¿Cómo anda? Ignacio, Martín, Amaranto, González. Bueno, a todos los presentes. Quiero hacer una consulta a Noelia Ahumada, creo que se llama. Los otros días, o sea, te habías ido tanto que que te tuve que eliminar yo. O sea, no hace falta que aparezcan en la, en la reunión si no vas a estar, ¿eh? No, no hay problema con la asistencia, Noelia. No tomo asistencia, ¿eh? Después aclarado esto, quiero verle Gino. Gino, ¿me podés contar cómo es la cuestión de la nota del 5, del 6, del 7 y las notas bajas? ¿Cómo le había explicado? Porque parece ser de que, o algunos que no entran, no vienen y después quieren preguntar y me vuelven loco haciéndome preguntas por privado. Gino, ¿me podés explicar eso? ¿Cómo eran las notas? Sí, ¿cómo era el que le dábamos, qué tratamiento le dábamos a las notas según la nota que tenían? A ver, contame. O sea, si era... Usted nos ponía un 7, teníamos como una... O sea, aprobábamos el examen, si habilitábamos los dos con 7, los dos parciales con 7, después vamos a un coloquio. Exacto. Y bueno, si era 6, usted veía, si estaba más o menos, le daba oportunidad de poner un 7 y ver después en el otro examen si era... o sea, si demostrábamos que podíamos subir ese 6 a un 7 con el otro parcial, y íbamos al coloquio, o bueno, si no, lo recuperábamos. Lo mismo con un 5 o más abajo. Y si tenemos 5, Vamos al recuperatorio. van al recuperatorio. ¿Mm? No es que esté aprobado el parcial para la promoción. O sea, eso lo hago para que no queden libres. Porque la condición de libres, si ustedes tienen con 4, podrían, pero para regularizar, teóricamente, o sea, usted estoy permitiendo, inclusive no les controlo la asistencia, nada. O sea, no tengo problemas que queden regulares. Por eso les doy la oportunidad que recuperen ese 5. ¿Estamos? Y el que tenga 4 igual, o el que tenga 3, que es más o menos lo mismo. Pero la cuestión de ponerle un 5 era ¿para qué, González? Para que no abandonemos. Exactamente, para yo darle ánimo. O sea, espero que se haya entendido claro, porque eso más o menos fue la idea de darle a ustedes. ¿Estamos? Bien. Profe, ¿Saben dónde habíamos dejado, cierto? Hoy se ha nublado totalmente. una consulta, profe. Lo que sí, por ejemplo, no es lo mismo, además, rendir un coloquio que ir a rendir un final. Evidentemente que no, porque en un final te voy a tener, si es necesario, 1 hora. Ah. Y si es un coloquio, como estoy yo nomás, y no son 3 profesores, no somos 3 profesores, o 2, entonces te puedo hacerte preguntas claves. Como por ejemplo, que Sí, se los voy o a tomar. desarrollar un tema. No, les voy a hacer preguntas. Preguntas. No me gusta
que se pongan a escribir. ¿Mm? Está. O sea, yo hablándole a ustedes y preguntando la respuesta inmediata, primero, tengo la respuesta inmediata de ustedes. Tengo la respuesta inmediata, pero no tan solo que tengo la respuesta inmediata, sino de que uno se evalúa rápidamente a ver en qué condiciones está. ¿Vamos? Como por ejemplo, fíjense, yo les puedo preguntar, a ver, en este dibujo, grafíqueme y les pido que ustedes dibujen cuando A es 0, cuando B es 0, pero analizando esta fórmula. ¿De acuerdo? Inclusive hoy vamos a ver una parte de plano en el cual aplicamos esto. Y si lo sabemos bien, lo vamos a poder imaginar y ver en cualquier lugar. Esto también lo vimos, forma segmentaria de la ecuación del plano, que dividíamos por menos d. Todo esto se los puedo preguntar, pero de esto va de cajón, igual que para el parcial, va de cajón. Después esto, es una tontería. A ver, González, Gastón, ¿te acordás más o menos qué quiere decir esto? Gaspar, profe, sí, es que el ángulo entre dos planos es igual al ángulo que hay entre los vectores que están perpendiculares a ellos. Claro, entonces hacemos el producto escalar, sacamos el coseno y se acabó. Eso es igual que cuando son perpendiculares. Que en este caso perpendiculares es un caso en particular de este. Es en particular este, nada más que este ángulo, el phi, es de 90 grados. Y el coseno de 90 grados, ¿cuánto es? 0. Coseno de 90 grados. 1. 1. 1. Bueno. Entonces, bueno, trabajamos de esta forma. Y cuando son paralelos, a ver también, González, ya veo que lo tenés claro. A ver, contame qué es esto, por qué hago esto. Y cómo resultado de esto, que ya le aclaré que había una equivocación en ustedes. Porque son iguales las componentes homólogas de los dos vectores del plano serían. ¡No! ¿Cómo? A ver. Era paralelo a los dos vectores. Los coeficientes son proporcionales, profe. ¿Cómo? Los coeficientes no son proporcionales. Pero a ver, que esto fue lo que... Dionisio, me voy a ir a buscar un cuchillo. Y cada vez que me digas una cagada, te voy a cuchillar la pantalla. Voy a terminar haciendo pelota a la computadora, pero no importa. Fíjate acá, ¿qué dice? ¿Igual a qué? ¿Y es igual a qué? ¿Qué es el A1? ¿De qué? ¿De qué vector? Profe, ¿se llamaba vector normal o no? Claro, del vector perpendicular al plano. Por ejemplo, acá. Ahí está. De este vector. Las A1 son de este vector. Las A2 son de este vector. Si son mira, fíjate, si son iguales A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2 igual que C1 sobre C2, no equivalentes, no proporcionales. ¿Por qué? Porque proporcional ¿a qué? Tienen que ser iguales.
iguales. Por ejemplo, si A1 sobre A2 es igual a 2, B1 sobre B2 es igual a 3, C1 sobre C2 igual a 6, 7. No son paralelos. Para que sean paralelos, el cociente entre sus componentes homólogas deben ser, ¿cómo se dice, Dionisio? Bien, te voy a regalar un caramelo. Y hace como un jardín de infantes. ¿Estamos de acuerdo, González? Sí, profe. Bueno, entonces deben ser iguales. No me hablen de proporciones, no me hablen de equivalencia, no me digan ninguna de esas huevadas. ¿Estamos? Y a ver, vamos a ver, Joaquín Bertolo. Sí, Y acá explícame este. ¿Qué pasa con este? Es el ángulo entre una recta sí. y un plano. ¿Cómo lo hago? Primero tenemos que, o sea, yo lo que tendría que tener es el vector y un punto. Y ¿El después, vector lo tenés? sí. ¿Cuáles Y con serían? el vector, ahí está, AX, sería el componente del vector A, B y C. Sí, Eso es señor. del vector normal. Y Bien. después tengo que tener el punto, las componentes del punto. Entonces, a ver, después puedo determinar el la vector. recta esta, con esta recta que va a estar dada por Sí, un punto, en tal caso, con un vector o lo que sea. ¿no? claro. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué consecuencias trae? ¿Por qué esto está así? ¿Qué es esto sería? Y era lo mismo de cómo se calculaba el ángulo, por ejemplo, entre dos vectores. O sea, ahora llevaba un vectorio del plano. Mirá, pasa lo no, mismo. yo quiero que me digas así, más o menos así. Tengo el plano. ¿Cuál van a ser las componentes que necesito del plano? Este vector. Sí, ¿Cuáles son las componentes de la recta? A, B y C. A, B y C. Bien. Entonces, si hago el producto escalar, Claro. me va a dar sobre este ángulo con el coseno. Si yo a esto, a 90, le resto este ángulo, ¿me da qué? El otro ángulo, el ángulo entre la recta y el... Bueno, ¿vieron lo que acabo de hacer? Pero yo sin ayuda, así va a ser el color. Que ustedes me vayan diciendo. ¿Estamos? Y este, que es muy simple, si tengo 3 puntos, P1, P2, P3, tengo 2 vectores. Y un punto P genérico. Tengo 2 vectores. Si hago el producto de estos dos, me va a dar uno perpendicular. Sí, exacto. Y después con el vector y ya el punto puedo calcular lo otro. Puedo sacar la ecuación. Perfecto. Acá está, ¿ven? Así de simple. Aplicando el producto escalar, ahí tienen. Es muy sencillo. Muy sencillo. Y veo que más o menos no es como antes, pero han estudiado algunos. ¿Estamos de acuerdo, Chávez? Sí, profe. Luciano, ¿aprendiste? ¿Entendiste lo que es? Bueno, a ver, Nahuel, ¿vos también? Perfecto. Bueno. ¿Me podés ayudar, Nahuel? Vamos a definir familia de OAS de plano. ¿Qué entendés por familia OAS de plano? A lo que se te ponga a la cabeza. Sí, porque o sea, yo lo relaciono cuando hacíamos familia OAS de rectas, o sea, como que asociamos un punto donde podían pasar infinitas rectas y acá yo Sí, lo asocio señor. con O infinitos sea, planos. están todas vinculadas por un nexo. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tenés? Tengo 2 hermanas. 2 hermanos. Y tenés el papá y la mamá. Entonces, todos tienen en común los genes. ¿De acuerdo? Y en base a eso se dan las variaciones. Vos varón y tus hermanas hermanas. Pero están todos con la misma firma. ¿De acuerdo? Hay algo que está en común. Los genes de tu papá
y los genes de tu mamá. ¿Mm? ¿Se comprende la idea? Sí, sí. Bien, léeme por favor lo que sigue. Según lo visto, Según lo visto, según lo visto, un plano cualquiera, es decir, en la forma implícita, queda definido mediante tres condiciones. Eh, no obstante, tener 4 parámetros, siempre es posible espera. Sí, Un plano cualquiera, AX más BY más CZ más D igual a 0. ¿Estamos sí, ahí? sí, sí. Bueno, continúen. A ver, ¿cuáles son los parámetros Debe tener, o tres condiciones? Estas tres condiciones. según lo que me acuerdo, debe tener 3 puntos y el genérico. Sí, pero Eh, acá tenemos las tres condiciones, son los parámetros A, B y C, que son las coordenadas de los puntos, sí, del vector. del vector. Dale, continúa. No obstante, tener 4 parámetros, siempre es posible la división por uno cualquiera de ellos, tal como el caso de la obtención de la forma segmentaria. El Claro, cuando plano, yo tengo acá este que vale 0. sí, el plano que satisfaga menos de 3 condiciones no está determinado, no es único. Y Exacto. se dice en tal caso que representa una familia de planos. Exacto. Porque va a haber otro, o sea, están todos compartiendo esos tres puntos. ¿Mm? Y el cuarto de si hay alguno de estos que no está, o sea, van a pasar por puntos iguales, pero en común. Pero todo ese resto, o sea, si es igual, exactamente igual a esta fórmula, es un plano único. Pero si alguna de estas no está, se van a generar un montón de planos que van a tener cosas en común. Ese es el concepto, ¿de acuerdo? Hola. Sí, sí, profe, se entiende. Bueno, continúa familia, UAS de planos paralelos. Familia UAS de planos paralelos y se la constituye una ecuación del tipo AX más BY más CZ más K igual a 0. Dice, en donde el parámetro K puede adquirir todos los valores reales. La ecuación representa la familia de planos que son paralelos al plano dado por mantenerse constantes las componentes del vector normal al plano. O dicho de otra forma, para cada valor de K se tiene un plano paralelo al dado por cuanto la normal es la misma para todos. O sea, digamos, tener la misma, por así decirlo, orientación y si varía el parámetro K va a tener muchos paralelos. O sea, Dale. Mira, al punto tal de que familia, UAS de planos que pasa por un punto, mira lo que ocurre. Lee desde acá. partiendo de la ecuación general implícita del plano definida por un punto P1 de coordenadas X1 y 1 Z1 y una dirección normal al mismo, debe ser el vector ñ con los componentes A, B y C, se tiene que AX menos X1, más, o sea, que sería el... sí, a X menos X1 más B por Y menos Y1 más C por Z menos Z1, Z menos Z1, sí. Todo esto es igual a 0. Y suponiendo que permanece fija la posición de P1 y que varían los parámetros A, B y C, los que en tal caso pueden adquirir el valor de cualquier número real. Volvelo a leer ese último pedazo. Sí, porque no lo entendí. Y suponiendo que permanece fija la posición P1 y Un que punto. varían. Un ¿Cómo? punto permanece fijo, un punto permanece fijo, un punto permanece fijo y un punto permanece fijo. Imagínenselo. Dale. Sí. Y que varían los parámetros, digamos, del vector ñ. Es Los que N, no ñ. N. N, pasa que tiene el concepto de vector arriba. Los que en tal caso pueden adquirir el valor de cualquier número real. Y Entonces después la dice, fórmula se va a llegar a determinarse de esta forma, en donde K1, K2, K3 son los distintos valores que van a tomar. ¿Mm?
Y que pueden Claro. pasar por un punto, van a pasar por un punto. En donde A van a ser todos los otros, donde K1, K2, K3 son los infinitos valores que pueden tomar para que pasen por ese punto, que era el X1 y 1 Z1. Sí. Vamos con este, plano, familia de planos que pasa por la intersección de dos planos. Se lo imaginan, tenemos dos planos, se intersectan. Donde se cortan los dos planos, eso sería, produce una recta, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, dale. Sí, profe. Y fíjate ahora, leí lo que dice ahí. Dado los planos en su forma implícita, que cumplen la condición de no ser paralelos. Espera. ¿Sí? Dice, planos concurrentes en una recta. O sea, que se intersectan y me da una línea recta. ¿Estamos? Ahora sí, tenemos los planos a uno, dale. Bien. Bueno, dados los planos, o sea, dos planos en su forma implícita, dice que cumplen la condición de no ser paralelos. Es decir, que, digamos, el cociente entre las componentes del vector van a ser distintas. Exacto. O que, Miren, acá está. sí, Acá está. Acá está. No son paralelos. ¿Estamos? bien. Dichos planos se cortan a una recta, según una recta, y por lo tanto cualquier punto que satisfaga simultáneamente las ecuaciones 18 y 19 está sobre la recta de intersección. Es evidente que las coordenadas de dichos puntos satisfacen también la ecuación y ahí se hace, digamos, la sumatoria, digamos, de las dos formas implícitas, digamos, eso tendría que dar igual a 0, ya que, digamos, se intersectan ahí. Fíjate. Mira, quiero que veas esto. ¿Qué es esto? Que acaba de marcar el Esta es maestro. la ecuación del primer plano. ¿Cómo? La ecuación del primer plano. Y esto. La del segundo plano, pero tiene un escalar atrás. Y esto es lo que hace que sean paralelos. ¿Por qué serían paralelos? Ese escalar es el que hace yo les que... pregunto, a ver, ¿por qué serían paralelos? Porque cuando se hace la división, da como resultado ese mismo número. Mire, vamos a hacer esto. Si divide a El uno, primer te va a dar término, acá, vamos a hacer para que se den al cuenta. revés. Miren, vamos a hacer esto. Este término, que es un plano, lo voy a pasar acá. ¿De acuerdo? Lo pasamos del otro lado. Entonces me va a quedar K por A2, X más 2Y más C, Z más D2 igual a 0. Entonces, del otro lado me va a quedar A1X más B1Y más C1Z más D1 de este lado. El signo ya lo vemos, no hay problema. Pero se dan cuenta de eso, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, voy a hacer otra cosa acá. Esto, que como es todo un paquete, lo voy a pasar abajo. Y me va a quedar K igual ¿a qué? A 1X más B1Y más C1Z más D1 sobre A2X más B2Y más C2Z más D2 acá abajo. O sea que se dividen los planos, profe. Pero fíjense en más otra cosa. Que todas las divisiones van al mismo escalar. Van a dar el K. ¡Claro! Entonces van a ser paralelos. Exacto, porque acá dice, si no son paralelos, lo cumplen, dice que cumplan condiciones no ser paralelos, es decir, que son distintos.
Si son distintos a este cociente, entonces ahí podremos verificar eso. Entonces dice, el escalar K puede tomar cualquier valor real distinto de 0. Bueno. Y la línea proyectada sobre uno de esos planos, y en este caso, yo quiero que ustedes asocien que este análisis que hicimos los otros días, todos estos análisis, y van a ver que en uno de estos va a coincidir, ¿estamos? Con el análisis que ustedes están planteando, o mejor dicho, que estamos planteando. Léeme, González. Sí, profe. Hemos visto que dos planos no paralelos determinan una recta en el espacio. Si un plano contiene... ¿Estamos de acuerdo? Espera. González, ¿estamos de acuerdo? Sí, es no lo que son paralelos, define en algún una momento recta. se van a intersectar, ¿cierto? Hola. Sí, profe. Lo que vimos recién, ¿no es eso? Arriba. Claro, o sea, si estos planos, lo ven ahí, no son paralelos, entonces se van a intersectar en una línea recta. ¿De acuerdo? Esto según lo que hemos visto. Comenzaré de vuelta acá. Hemos visto que dos planos no paralelos determinan una recta en el espacio. Si un plano que contiene esta recta es paralelo a alguno de los ejes coordenados, la ecuación de dicho plano proyectante se transforma de esta manera en la traza del mismo y por ende ha proyectado la recta. Esta ecuación reducida del plano proyectante es una de las ecuaciones reducidas de la recta definida por la intersección de dos planos en el espacio de 3 dimensiones. Bueno, seguí leyendo y acá es donde los quiero atrapar. Por ejemplo, por ejemplo, si el plano que contiene a la recta resultado de la intersección de los planos Pi1 y Pi2 es paralelo al eje coordenado Z. Ahí, espera. Dice, si el plano que contiene a la recta resultado de la intersección de los planos Pi1 y Pi2 es paralelo al eje coordenado X, Z, perdón, a este, seguí leyendo. O sea, es perpendicular al plano XY, el ángulo que hace la normal al plano con el eje Z es igual a 90 grados y el coseno de 90 grados es igual a 0. Y esto nos dice que el número director C es igual a 0. O lo que es lo mismo... Mirá, fíjate lo que acabamos de decir. Esto nos dice que el número director C es igual a 0. Y yo me volví recién para atrás y les dije, quiero que lo asocien. ¿Sería que no tiene componente en Z, profe? Miren, leemos acá, y fíjense lo que dice acá. Y miren lo que me dice acá. Esta es la recta. Y a su vez, estos son paralelos al eje Z. ¿No es lo que acabamos de leer? Sí, profe. No, asócienlo y va a ver que tengo razón. Le está diciendo lo mismo, pero de otra forma. Miren, por ejemplo, dice, volvelo a leer, e imagínenselo ahora. Por ejemplo, si el plano que contiene a la recta resultado de la intersección de los planos Pi1 y Pi2 es paralelo al eje coordenado Z, o sea, es perpendicular al plano coordenado XY, el ángulo que hace la normal al plano con el eje Z es igual a 90 grados.
Miren, ¿dónde estaría el O sea- ángulo ese? Ahí estaría el vector ese normal. Acá. Ahí sale del origen y viene para acá. Eso es lo que me está diciendo. Y el ángulo, y el vector, y el plano coordenado está proyectado sobre este eje, sobre este plano, perdón. X, Y. Entonces, da como resultado un plano que es paralelo al Z, perpendicular al eje XY, que es lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pero esa asociación la tienen que tratar de hacer ustedes. O sea, decirse, por esto lo que vimos antes, hace un ratito lo vimos. ¿Estamos? Vamos, Cipriano, Luciano, vos, Ciprián, para que deje de tomar mate. Sí, profe. Vos sos gringo, no sos argentino. A ver, fíjate, mira este dibujo. Todos mírenlo. Chávez, Dionisio, Bergoglio, Gamba, Amaranto, todos, Prieto, Santiago, Yachese. Miren este dibujo. ¿A qué les hace acordar? El primer gráfico con plano tuvimos, parecido. Está muteado, profe. Está muteado. Apagado el micrófono tiene usted. ¿Por qué se mutió? A ver si. Hay algún maldito ahí que está metiendo en... Ahí está, ahí está. Fuiste vos, Luciano, ¿eh? Ojo conmigo. ¿No le hace acordar también a la ecuación normal de la recta dada por un punto y un vector perpendicular? Sí, profe. ¿No le hace también acordar Sí, profe. a la ecuación del plano dada por dos puntos o un punto y un vector y un vector perpendicular en forma saliendo desde el cero? Y eso, ¿se acuerdan que cuando vimos eso, también encontramos otra cosa? Encontramos la distancia que había desde un punto, que era el origen, ¿a qué? A la recta. Bueno, ahora vamos a ver lo mismo, pero con la diferencia que desde un punto, ¿a dónde? Al plano. ¿Y cuál es el punto? El origen. ¿Y cuál es el plano? El plano dado en este caso por P sub 1, P, etcétera, etcétera. Y a su vez, después vamos a sacar la distancia de cualquier punto hasta el plano P. O la distancia también, si quieren, de cualquier punto al origen. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Vamos a ver, lo vamos a señalar. Y vamos, Luciano. Comience con la lectura, pero vaya pensando lo que dice. Ecuación normal o hessiana del plano. Esta forma de la ecuación es interesante, pues permite calcular la distancia desde un punto. Consideremos para ello un plano determinado por el punto P1, X1 Acá está y 1, Z1. Ahí está P1. Y la dirección normal, y la dirección de su normal, el vector n, ABC. A ver si Supongamos sale acá. que este vector normal lo trae el origen del sistema de coordenadas. La unión del punto P1 con el punto genérico P determina el vector P1P, de tal manera que la condición
de perpendicularidad es el vector n por P1P igual a 0. ¿Se entendió? Luciano, Sí. ¿qué dice? A ver, contámelo, sin leer, mírame en la cámara. Bueno, Mirá la cámara. No miré al apunte. nada, que teniendo el vector n, llevándolo al origen, también se tiene el punto P1 y P que dan el otro vector, que es perpendicular al plano. Y ahí me quedé, profe. Amaranto. ¿No sería que teniendo el vector n, si yo lo multiplico por el vector, el p sub 1, al ser perpendicular me va a dar 0? ¿No sería así? Bueno, pero eso está bien lo que dijo Luciano. O sea, yo voy a tener las componentes de, o sea, un punto P, un punto P sub 1, que estos dos primero van a estar ¿dónde? Esos dos puntos, dentro del plano. ¿De qué plano? Del Dentro del plano plano. pi, que es este. Tenemos Sí. este vector, que es perpendicular a este plano. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí. Bueno, entonces lo que yo hago es, en base a los puntos, y digo, como pertenece los dos puntos, P sub 1 y P, al plano, y tengo N que es perpendicular, entonces, al este pertenecer al plano y este ser perpendicular, entonces si yo hago el producto escalar, la O sea, condición de profe, ¿cómo? hago la suma del producto de los componentes homólogos y va a dar 0. No, ahí lo tiene. Del desarrollo del producto escalar. Claro, hace como final menos inicial, o sea, la A sería... Fíjate, ¿qué es A? A ver, contame qué es A. La componente del vector El normal. componente del... Claro. ¿En dónde? La componente En el eje del X. vector. Ajá, X. ¿y X menos X1 qué es? Claro, La sería final menos componente inicial. del vector. Sería P1. O sea, claro, es la componente en X del vector P1P. Claro. Y esta es la homóloga de esta. Claro. 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 Y El producto de entonces, componentes. ¿cómo se llama esto? ¿Cómo lo leería yo? El producto de su componente pro- homólogo. No, así no se La lee. suma del La producto suma de los su componentes componente homólogos. homólogo. Exacto. Eso es una de las formas de expresar el producto escalar. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar el módulo del vector n. Vamos a dividir a toda esta ecuación en el módulo del producto del vector n. Y cuando nosotros hacemos el cociente, entonces, ¿qué pasa? Fíjense en acá. El módulo que tenemos del vector, de sus componentes, sobre el módulo de n, ¿a qué es igual? Al coseno de alfa. ¿Estamos? Sí, es decir, que encontramos los cosenos directores. Encontramos los cosenos directores. Entonces, vamos a reemplazar estos valores en la ecuación. Entonces, esto que es el coseno de alfa, esto que es el coseno de beta, y esto que es el coseno de gamma. Reemplazamos, y cuando reemplazamos, multiplicamos, abrimos la ecuación y este me queda con, miren, ¿qué color es este? ¿Qué signo es este? Negativo, profe.
Negativo. ¿Y acá X1 lo tengo? Sí, ¿Al coseno de alfa lo tengo? Sí, también. sí. Bueno, esto, todo esto, Lo pasas para el otro lado. lo vamos a llamar C. D. A ver, no, D, perdón. D, eso. Entonces, ¿ves? Lo pasamos para el otro lado y como lo tenemos, esto va a ser OP1. ¿Mm? Entonces me queda OP1 por N sobre N, el módulo de N, OP1 es N sobre el módulo de N por el coseno de alfa, o sea que N sobre el módulo de N es 1. Y desparramando, vamos a ver que este pedacito, bueno, esperen. Esto que está del otro lado es P. ¿Y qué es P? A ver si tenemos el dibujo acá. No, vamos para arriba. A ver, ¿qué me van a decir ustedes? A ver, Gastón profe. Merlo, ¿qué sería esa P? ¿Qué sería esta P? Y yo le diría la misma acá arriba, pero no es la misma. ¿Cómo no es la misma? ¿Qué distancia? ¿Qué es eso? ¿P qué? ¿Y es el P genérico que teníamos en el plano? No, P genérico no había ningún P genérico. O sea, Sí, hay un punto, claro, pero no es mayor. No es eso. Esto es una distancia. Plano al origen. Claro, entonces, o la distancia que Ahí sacamos está. entre el plano y el origen. Ahí está. Miren. Es desde acá, desde el origen al plano. Es la menor distancia. ¿Estamos de acuerdo, Amaranto? Sí, profe, se entendió. Bueno, pero ahora miren, ¿qué nos faltaría ahora? Yo tengo este plano y tengo, por ejemplo, acá, en la punta, vamos, Una supuestamente, cuidado con lo que estoy diciendo. Tengo acá un punto ahí en donde termina. No es que lo... O acá, mira, ahí. Ahí tengo un punto. Y quiero saber la distancia que hay desde este punto al origen. Entonces, sirviéndonos, como estamos con el plano, vamos a hacer pasar un plano paralelo a este, que esté más arriba. A ver si lo encontramos. Ahí está, miren. Ese es el plano pi sub 1, el que está en línea de raya, que recién estábamos trabajando y estábamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos, recurrimos, yo quiero saber la distancia que hay desde ese punto que nosotros dijimos recién hasta acá, más este punto que está acá. Este punto que está acá, yo quiero saber cuánto vale, cuánto está separado el plano pi sub 1 del plano pi sub 2. Este plano, pongámoslo de color rojo, no lo puedo hacer, y el plano grande de color amarillo. Entonces, ¿se dan cuenta que hay dos planos? Sería restando, no, Sí, sería, profe, restando el plano más grande restándoselo al plano más chico. Como quiera, pero en las reglas o normas de dibujo, en las normas de dibujo, no es como vos decís, ¿estás haciendo dibujo técnico o algo así? Sí, profe. Amaranto. ¿Y cuándo las líneas se ponen en rayas de punto? O rayas. Contorno oculto sería. Cuando están debajo, cuando no las veo. Claro, cuando no se les ve. Exactamente. No sé. Entonces, fíjate, estamos asociando lo que supiste, lo que aprendiste en otra materia acá. Entonces, esto me quiere decir que el plano pi sub 1 está abajo, porque no lo veo. Está por debajo del plano grande. Y este está arriba y no me lo deja ver, pero bueno, la imaginación mía me dice que abajo, gracias a esta técnica de dibujo, me está diciendo que está abajo separado a una distancia de. Pero ¿cuánto carajo vale D? ¿Cuánto vale D?
Y decimos que esta misma ecuación que habíamos utilizado hace un ratito, toda esta, y acá le sumamos, tengo que saber la distancia de D. Entonces le vamos a sumar a P una distancia D. Y venimos acá. Entonces decimos de que la distancia que hay desde acá abajo hasta el punto pi, hasta la intersección entre pi sub 1 y este punto, entonces va a valer x coseno de alfa más y coseno de beta más z coseno de beta, de gamma, menos p más d. ¿Qué hago? Como está afectado con el signo negativo, le voy a cambiar todo esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos. Entonces... Todo sería menos P menos D. Exacto. Puedo sacar que D, pasándolo a D al otro lado, como va a estar con signo negativo, lo paso acá, va a ser positivo, me va a quedar que D va a ser igual a X0 por el coseno de alfa, más Y0 por el coseno de beta, más Z0 por el coseno de gamma, menos P. ¿Estamos de acuerdo? Porque pasé este, que estaba negativo, que estaba acá al lado, lo pasé para el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y esta sería la ecuación para encontrar la distancia que hay desde el plano a un punto. ¿De acuerdo? Y en este caso tenemos que ya haber sacado P, que es la distancia que hay desde el punto de origen al plano. Y el punto, el otro, está más arribita, donde nosotros le pusimos el otro plano, el pi sub 2. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno. ¿Qué horas son? Ah, falta como media hora. Ajá. Bueno. Hasta acá sería todo lo que es vectores y plano, matrices, determinante, recta, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con cónicas. ¿Qué será una cónica? Cuádricas no la vamos a ver ahora. Una especie de cono. Primero, ¿de dónde puede venir el nombre de cónicas? De cono. Ajá, bien, exactamente. Muy bien, viene de cono. ¿Y qué tendrá que ver un cono con esta figura? Bueno, mira, Gastón. Yo tengo acá, esto lo he traído, es un electrodo. Y lo he traído para que ustedes se imaginen, yo les voy a ayudar a imaginarse. Suponete que acá arriba, no era un electrodo, una UTG, que acá arriba yo tengo algo circular. Algo circular. Entonces yo tengo un punto acá. Y empiezo a hacerlo girar acá con respecto donde yo lo agarro del dedo. ¿Qué va a ocurrir? Yo lo voy a ampliar ahora para que ustedes lo vean mejor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Claro, en el mismo punto va a estar en distinto, o sea, no sé cómo explicárselo, pero arriba va a cambiar. O sea, que abajo puede ser que abajo esté fijo en un punto, claro, y arriba va a formar una circunferencia cuando se mueva. Mirá, ahí lo tenemos. Tengo acá el eje principal, el eje. Tengo un eje horizontal. Y resulta de que tengo un círculo que le vamos a llamar directriz. Acá estaría, en este lugar, esto sería esa aguja de tejer o ese electrodo. Entonces yo lo hago girar así.
¿Se entiende? Entonces eso me va a formar dos conos, este de acá arriba y este de acá abajo. Y resulta de que yo vengo con un plano maldito. Y está el eje, entonces lo corto, lo puedo cortar así, lo puedo cortar así, lo puedo cortar así, y fíjense, cuando yo, fíjense acá, corto con un plano, intersecto un plano, al cono, acá abajo o acá arriba, donde quiera, y este plano con el que yo corto es perpendicular a este eje, voy a obtener ¿qué? Esta figura. Circunferencia. Una circunferencia. Cuando lo corto inclinado al cono, voy a obtener, miren, fíjense, una elipse. Cuando lo corto paralelo a este lado, voy a tener una parábola. Y cuando lo corto paralelo al eje principal, vertical, voy a tener dos hipérbolas. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Es difícil esto? No, no tanto. González, ¿te parece difícil? Por ahora no, pero se va a Es una complicar, huevada, supongo. ¿cierto? ¿Es una huevada? Sí, profe, tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Sí, así, profe, se pone más difícil después. No, esto es así, es simple. Ah, bien. Bueno, más tranquilo. Sí, quédese tranquilo, que es todo simple, no es nada. Lo único que No tiene que creo, no hacer creo es que sea recordar vectores, trigonometría y todas esas cosas. Y a su vez, la terminología y la forma de pensar que van a tener que tener ahora cuando yo les explique. Fíjense, todas estas figuras, la parábola, la hipérbola, la elipse, la circunferencia, círculo, van a responder a este tipo de ecuación. Todas responden en más o en menos a esa ecuación general, que se dice ax al cuadrado más, esto es un término cuadrático, esto es un término rectangular, otro al cuadrado, cuadrático, esto es lineal, y esto es término independiente. Ax al cuadrado más bxy más ci al cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Wow. Todos vienen de esta ecuación. ¿De acuerdo? Si dicha ecuación carece del segundo término, o sea que vamos a el bx, entonces quedamos con esta ecuación, que es la que más se usa. Ax al cuadrado más ci al cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Que es la ecuación de segundo grado con dos variables, o sea, x e y, sin el término independiente. Esa es la que vamos a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Vamos? Sí, profe. Cric, cric. Sí, profe. Bueno. Sí. Léeme, González, este pedacito de acá. El término rectangular BXY, mencionado también como término de segundo grado en las variables X e Y, representan una cónica que no está vinculada a los ejes coordenados rectangulares habitualmente utilizados, sino que se halla asociada a ejes coordenados que se encuentran girados en un determinado ángulo respecto a dichos ejes. ¿Se comprendió lo que quiso decir? A ver, Ignacio Wiley.
No, no lo entendí, No, profe. Wyman, perdón. Wyman. No lo entendí. ¿No lo entendió? Léalo a ver si lo entiende. No, léalo para todos. ¿Qué es la ecuación de segundo grado con dos variables y en el término rectangular? El término rectangular bxy, mencionado también como término de segundo grado de las variables Porque, x espera. e y. Yo dije que esta no la utilizamos a este término cuando te vamos a estar estudiando nosotros. El término, la ecuación que vamos a utilizar va a ser esta. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y por qué? Ahora te dice acá, ¿por qué no está siendo utilizada? ¿Por qué no está siendo utilizada BXY? Ahora léelo, a ver. Representa una cónica que no está vinculada a los ejes coordenados rectangulares habitualmente utilizados, sino que se halla asociada a ejes coordenados que se encuentra gigado un determinado ángulo respecto a dichos ejes. ¿Entendés? No. Decime claramente, No, ¿no? no. A ver, fíjate. A ver, voy a tratar de irme, vamos a dejar de compartir esta y vamos a compartir pantalla con una que pueda yo. Vamos a ver en qué estado está el gráfico. Ay, no, no está. Buah. Dejar de compartir, vamos a compartir. Ah. Bueno. A ver. Quiero que trabajen con su imaginación ahora. A ver, espérate que me voy a poner en pantalla yo, me voy a ver en pantalla. ¿Ven esto? Sí, profe. Bueno. Esto, el eje vertical que pasa por acá y sigue por acá y baja acá, es Y, ¿cierto? Hay un punto, hay otro eje que va por acá abajo que se llama X, ¿cierto? ¿Y cómo lo están viendo ustedes esta imagen? Derechita, paradita, ¿cierto? Sí. Pero si resulta de que esto lo inclino así, el eje vertical pasa por acá, sale por acá, inclinado. Y el eje horizontal pasa por acá, y está inclinado, ¿cierto? Y ahora le voy a reventar la cabeza. Pero resulta que este eje vertical que está inclinado y este eje horizontal que está inclinado, se hace referencia a otro sistema de eje que está acá abajo y acá arriba. ¿Me comprende? Uno está en función del otro. O sea, es como si ustedes me ven a mí ahí, y ahora yo me pongo inclinado y me van a tener que referenciar con respecto a otro sistema de eje coordenado. ¿Me comprende la idea? Sí, profe. Sería la parte de abajo y la parte de arriba, ¿no? O sea, hay que dar los ¿Qué ángulos quiere del decir eje. con la parte de abajo y la parte de arriba? Digo, sería el cono de abajo con el cono de arriba. Sí. Eso es lo que te digo. Escúchame, loco. Está hablando ¿Cómo del voy a- eje, creo. ¿De dónde cuerno me voy a sacar dos conos para mostrarte el dibujo? Agarré lo primero que se me ocurrió Sí. cerca. Sí, ya sé. Ponele que un cono esté así y el otro Claro, cono y el otro esté esté- acá abajo. Sí, sí. Entonces, vos me querés matar, guanaco. Buah. Bien, si ustedes observan a este cono, que puede estar acá la figura también, es lo mismo, lo puedo hacer acá o acá. Yo lo corto con un plano horizontal, bien horizontal. Vamos a utilizar seguro esta fórmula. Esta no la vamos a utilizar. Y resulta de que tengo un plano, corto con un plano, que es perpendicular a este eje y paralelo al eje de las X. ¿Estamos?
Entonces, Sí. ustedes se imaginan, cuando yo corto esta superficie, que es un cono, que ya se lo tienen que estar imaginando, con un plano horizontal, la intersección entre el plano horizontal y el cono me va a dar esta figura. Y recuerden, yo corto al cono con un plano horizontal perpendicular al eje vertical. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces Sí, me profe. da una figura como esta. Pero ojo, yo tengo que definirla. Y ¿se acuerdan que cuando empezamos con la parte de geometría dijimos que un punto, por ejemplo, una recta, para determinarla teníamos siempre un punto P genérico que nos ayudábamos, que iba en la misma dirección? Sí. Bueno, acá lo que yo les voy a mostrar y les voy a explicar es que esta figura es un punto genérico que al moverse por el plano que lo intersecta al cono, tiene una característica que es propia de la circunferencia. ¿Y cuál sería la característica propia de esa circunferencia al cortar Que este va a dar plano? un número constante. Ah, un número constante. Que Está bien cuando- lo que me está diciendo. Está bien lo que me está Que el diciendo. punto P va a ser igual cuando giren todas las circunferencias. Sí, Que la señor. distancia que hay del punto medio a P va a ser todo igual cuando gire. Sí, señor. Eso es la definición que ustedes me tienen que dar cuando yo les diga, señor, defíname una circunferencia. Entonces ustedes me van a decir que es, teniendo un punto P genérico, al moverse por la intersección entre un plano horizontal y la cónica es esta superficie, me va a generar un dibujo en el cual todos los puntos que este punto va recorriendo, cada vez que recorra, va a tener la característica de que la distancia que hay desde ese punto que me forma esta figura al centro es igual. Así, esa es la forma de definir una circunferencia. Y fíjense que no lo estoy diciendo de memoria, pero ahora, a ver, ¿quién vamos? Gamba, léame lo que dice la definición de circunferencia. La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos de un plano que se encuentra siempre a una distancia constante de un punto fijo de ese plano. ¿Continúa? El punto fijo se llama centro de la circunferencia y la distancia constante se denomina radio. Es lo mismo. Ahí está. Fíjense, esto es como si nosotros estuviéramos viendo el cono ya truncado, ya cortado por el plano, la parte de arriba, o sea, esto. ¿Lo imaginan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y la característica que tiene esto es que esta distancia, este punto, este es el punto P, que se va moviendo en el plano donde se intersectó. Y siempre, para que lo entiendan así con el dibujo. Entonces, este P se va moviendo y no se aleja para allá ni se viene para acá. Se va moviendo. Y la característica de este punto es que la distancia que hay desde cualquier punto que va tomando, que va formando la figura, es siempre constante. Y eso se llama R, que es el radio. Bien. Entonces, ¿a qué responderá esa fórmula? ¿A qué responde para que yo tenga una figura circular? Para que tenga esa figura que es una circunferencia. ¿A qué responde? Fíjense en acá. ¿Qué sería eso?
Y fíjense en acá en el dibujo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pero esperen un minutito, lo vamos a hacer más simple. A ver, primero lo tendríamos que explicar. No me gusta esto. Claro. ¿Y cómo harías vos para graficarlo en el piso? A ver. En el piso. Yo quiero que me dibujes en el piso una circunferencia. Clavo una estaca en el medio. Clavo una estaca en el medio. ¿Y qué hace? Y después de ahí con una soga o un metro o algo, que ya tiene medio de distancia, lo uso como si fuese un compás. Sí, señor. Así es. Eso es. Ya después cuando estemos en la elipse les voy a enseñar cómo dibujar una elipse. Como con el método que se llama el método del jardinero, que es muy sencillo, que es algo parecido a esto. Entonces, ¿qué es esta fórmula? ¿Qué están viendo acá? ¿Qué es esto? Con respecto a este dibujo. A ver, cuéntenme. La coordenada del punto P menos la coordenada del punto del centro sería de C al cuadrado. Sí, o sea, X, ¿cuál es X? Viene desde acá hasta acá vale X. Desde acá para allá, acá, esto vale Y. Entonces, Y y X son las coordenadas del punto P. H es la posición con respecto al cero ¿de qué? De el centro. El centro. Este es el radio. Sí, CP. Bueno, espérate. Entonces, si yo quiero saber el radio de la circunferencia, porque estoy diciendo que tiene la característica de ser siempre el mismo. ¿Qué es esta fórmula? Pitágoras. ¡Pitágora! Sí, señor, Pitágora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, X, que está acá, menos H, ¿qué me va a dar? Este pedacito. Y menos K, ¿qué me va a dar? Este pedacito. Entonces, esta será una componente, esta será la otra componente, esta es la componente sobre el X, esta es la componente sobre el Y, que serían esto. Y me va a dar, o sea, a ver cómo me decían, cateto, hipotenusa. Esos serían los catetos. Ajá. La raíz cuadrada, cuando le saco el 2 de acá, le pongo la raíz cuadrada acá y me dice que el radio es igual a esta distancia. Acá está, mire. Esto es. Pero esto cuando, a ver, esto se produce cuando está acá en este cuadrante. A ver si puedo dibujar. Me parece, profe, que en PDF no sé si se puede dibujar. Así. Mirá, yo tengo tanta suerte que a veces lo hago dibujar. Ah, sí. Hay veces a veces sí, a veces un traste que no se da ni idea. Quizá en herramientas, profe. No, voy a intentar a ver un minuto. Total, si se llega a descomponer no hay ningún problema. Vamos a bajar esto. No, dejar de compartir. Y vamos a cambiar. Y vamos a venirme acá. Venir acá. Acá yo tengo esto. Universidad. Acá. Esperemos que no se arruine el...
Está abriendo otro programa. Esperen un minuto. Me van a tener paciencia un minuto. Bueno, acá podemos, para ayudarlos un poquito, vamos a insertar. ¿Lo ven al plano que corta y me forma el círculo? Bien. Y ahora les voy a hacer otra cosa. A ver dónde cuernos puedo hacer, no tengo espacio. Pero, ¿qué pasó? ¿Lo ven a la circunferencia ahí? ¿Qué diferencia tengo con esta?
El centro está en el origen. Bien, entonces fíjense, lo que les quiero mostrar es esto. Esa sería la distancia. Este sería, mire, fíjense la diferencia, este punto P y este es el origen. Este punto P y este es el origen. Acá se llama X, porque el punto P tendrá coordenadas X, y acá, y X acá. Entonces, este dibujito, ¿a cuál de todas estas fórmulas corresponde? Pregunto. Y a la 3, ¿o no? ¿Por qué la 3? Y porque no tiene H ni K. ¿Cómo? Yo pienso que porque no tiene ni H ni K. O sea, tiene X cuadrado y Y cuadrado, que sería el eje de Pregunto. coordenadas. ¿Estás seguro vos lo que me estás diciendo? No. Pero escúchame, sí, ¿estás seguro? Porque es correcto. Porque H Me hizo dudar. vale 0 y K Claro, vale 0. Vale 0. Entonces es correcto esta ecuación que Un tenemos puntito más acá. para mí. Esta ecuación es correcta. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando está en el centro de ejes coordenados, esta es la ecuación. Cuando la ecuación de este círculo, cuando el círculo está por ahí, voy a tener un H, un K, lo que sea. ¿Me entienden? ¿Es complicado esto? No, No, profe. profe, se entiende. No, profe. No, profe. Bueno. ¿Qué es lo que no se entiende? Bueno. ¿Alguien que no entendió? Dígamelo, ya. No, profe. Creo que yo dije, pero no, o sea, no es que no entiendo, dije, no es complicado. Ah, bien. Bien. Está bien, perfecto. Bueno, fíjense, ¿esta qué fórmula es? La primera que hicimos. Ordinaria. La primera, exacto. ¿Estamos? Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué es esto por sí solo? ¿Qué es esto por sí solo? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, cuéntame, ¿qué es esto, pedacito? Una componente. Una componente. Componente del Sí, no, vector pero más sería. simple. O sea, quiero que... Eso se lo digo yo para no tener tanta vuelta. Coordenada final menos coordenada inicial. Es un binomio al cuadrado perfecto. Sí. Eso lo saben. No me vengan a joder porque eso lo saben. ¿Y cómo se desarrolla? Es el cuadrado del primero más el doble del producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Qué están haciendo? Profe, una consulta. ¿Cómo? Una consulta. Cuando tiene un menos ahí, o sea, el binomio sería el primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo. Sí. Más el segundo al cuadrado. Sí. Ah, está, perfecto. Después acá lo tiene con negativo también. Sí, también con negativo. Bien, entonces, resuelto estos dos binomios al cuadrado perfecto, me queda esta ecuación. Y resulta de que la ordenada está ordenada. X al cuadrado más Y al cuadrado. Después dice menos HX menos KY más H más K más R al cuadrado. Pregunta, ¿qué conocemos de aquí? X, Y, las No, componentes. X, Y lo único que no conozco. Conocemos todo lo demás menos X e Y. Entonces, fíjense,
digo que D es igual a menos 2H. Menos 2H. E menos 2K. Porque acá tengo menos 2H y lleno X que no la tengo. Menos 2K es la letra E. F es esto, esto y esto. Entonces reemplazo la D, la E, la F acá, en esta ecuación. Y me queda X al cuadrado más Y cuadrado más DX más EY más F igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y esta, si ustedes Es lo recuerdan, mismo de arriba. es la que cuando empezamos, Claro. Es. esta ecuación. Entonces, es jugar con lo que hice, con lo que estoy haciendo, donde llegué y por qué lo hice. ¿Me entienden? Entonces, esta es la ecuación. ¿Cómo se llama esta ecuación? Exactamente. Bueno, ¿qué hora es? Ya estamos. ¿Les pareció difícil, Jónica? Empezamos con esta, después vamos a seguir con la parábola, y a mí la que más me gusta es esta que tiene que estar por acá, que capaz que... Oh, ahí está, esta. Esta es la que más me gusta. Y es una huevada. Es realmente usted, una profe. huevada. Para usted. No, ya van a ver, porque para ustedes es nuevo, pero van a ver, inclusive vamos a saltear, en vez de la próxima poner la parábola y la hipérbola, le vamos a dar la elipse primero. ¿Para qué? Porque como es fácil de entender, inclusive, miren, les puedo decir ya, la elipse consta de, o sea, es cuando yo corto al plano, Corte en diagonal, ¿o no? lo corto en diagonal. Sería esta. ¿Estamos? Entonces, ¿se acuerdan de lo que les di, la definición de la circunferencia? ¿Qué les dije? Que era, teníamos en la intersección de un cono con un plano, había un punto B, un punto P genérico, en el cual al recorrer ese lugar geométrico, entonces iba formando, tenía una característica que la distancia desde ese punto al eje es siempre constante. ¿De acuerdo? ¿Se acuerda que lo dije así? O sea, de memoria, o sea, es tener el concepto claro. Bueno, acá, en el caso de la elipse, es un punto que cuando se intersecta, está contenido en el plano que intersecta el cono, de tal forma de que la distancia que hay desde dos puntos, este que se llama foco y este que se llama foco, desde el punto P genérico, o sea, la distancia desde acá hasta acá, y más la distancia de acá hasta acá, es siempre constante. Y se llama igual a 2A. Esa es la ecuación. Esta es la ecuación. De PF más PF' es igual a 2A. Esa es toda y de ahí tenemos que empezar a trabajar. ¿Estamos? Bueno, chicos, Bien, profe. espero que les haya gustado la clase. Espero que la hayan entendido. Por la cara, bueno, y la participación me pone más contento, porque parece que han entendido.
¿Cómo es, profe? Entonces, Ahora me sirvió porque yo hace poco había visto un video de a través de 3 puntos determinar una circunferencia y usaban la ecuación que estuvimos viendo, así que me viene un golazo. bueno, me alegro por usted para que la aprovechen, tienen que aprovecharlo todo. Lástima que me quedan 23 en este horario. Ya empezamos esta mañana. Quedamos poco, pero bueno, profe. No, pero esta mañana empezamos como con 34, 35. Estoy llevando la estadística como el coronavirus yo. Dale, El coronavirus, bro. Ojalá tenga la misma estadística que la clase. En breve nos quedamos sin Barry. Iríamos exponencialmente. Bueno, chicos, les agradezco que hayan participado. A mí me pone muy bien que ustedes participen. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Dale, profe. El martes que viene va a ser la última clase. Bueno, profe. ¿Ah? Nos vemos. Nos vemos, profe. Que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego. Chao.